estéis aquí ahora conectados, y los que no podéis estar, pues sabéis que la podéis oír luego en diferido. Y también muchas gracias por vuestra atención. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar del electrocardiograma normal y variantes de la normalidad, lo que nos dé tiempo, porque a veces es tan extenso y me enrollo y llegamos a un poco más adelante, un poco más atrás, ¿vale? Entonces, bueno, la sistemática de lectura de un electrocardiograma, que es lo más fácil y que todos ya sabéis, pues hay que seguir pues una serie de ítems como son el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje QRS, y luego ya vamos viendo las distintas ondas, la onda P, el QRS, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT y la onda U. Bien, entonces en primer lugar, pues tenemos que mirar si los QRS son rítmicos o no. Pues como se hace, lo más fácil, viendo la distancia que hay entre los QRS, es que sea similar. Pero no siempre que hay QRS rítmicos, pues va a ser un ritmo sinusal, ¿no? Puede haber un flutter, que suele ser bastante rítmico. Entonces, lo que hay que mirar es si está en ritmo sinusal, viendo si existe una onda P que está seguida del QRS, o lo que es lo mismo, si hay un complejo QRS precedido por una onda P que está producida por el nodo sinusal. De acuerdo. Después, la frecuencia cardíaca, pues ya sabemos que, bueno, cómo se calcula esta fórmula tan sencilla, que, bueno, tiene su explicación sabiendo la velocidad del a la que va el papel del electrocardiograma, que como sabéis todo el mundo, lo que hacemos es dividir 300 entre el número de cuadritos grandes que hay. En este caso, si son 2 cuadritos grandes, pues 300 entre 2, este ritmo iría a 150 latidos por minuto. Si fuera entre 3, como este caso, pues iría a 100 latidos por minuto, y el caso que vaya intermedio, bueno, pues podemos hacer una aproximación. ¿De acuerdo? Vale. Posteriormente, tenemos que mirar el eje. El eje, pues, ¿qué queréis que os diga? El eje al principio, pues, yo creo que los que sean alumnos de medicina, ¿no? Que hay alguno, pues es como lo que siempre se atraviesa. Y a veces es más difícil de explicarlo, que luego una vez que ya se entiende y se capta, ya luego ves un electro y ya es que lo ves directamente, casi sin explicación y sin dar lugar mucho razonamiento, ¿no? Pero bueno, en principio, pues saber que el eje de un adulto normal está en torno a 60, que hay una desviación, digamos, que está en este cuadrante entre 0 y 90 grados, y que utilizamos este sistema hexaxial, que sabemos que tenemos aquí el triángulo de Einthoven, que todos nos lo hemos estudiado, que este es el brazo izquierdo, brazo derecho, siempre empezamos positivo, negativo, negativo, positivo, pierna izquierda, y positivo, negativo. Y estas son las que marcan las derivaciones, la 1, la 2 y la 3, y luego también tenemos las derivaciones monopolares, que son AVR, AVL, AVF, y que van según estos ejes, ¿no? Y si luego cruzamos todos, pues nos queda este diagrama aquí, que nos sirve para calcular el eje. Entonces, para entender el eje o saber calcular el eje, el método de la isodifásica es muy sencillo. Y en el método de la isodifásica tenemos que buscar una derivación donde el QRS sea isodifásico, es decir, donde la parte positiva sea igual a la negativa. Entonces, vamos a empezar por este ejemplo, un ejemplo que es el más sencillo. A ver cómo lo haríamos. Pues lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a buscar que la isodifásica es aquí en D1, ¿no? Hemos visto todas las derivaciones frontales y observamos que la isodifásica está aquí en D1, ¿no? Eso quiere decir que el eje va a estar perpendicular a la derivación D1, que la derivación D1 es la que se establece entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, que sería concretamente la horizontal. Entonces, el eje va a estar en la perpendicular. Va a estar en esta perpendicular
que coincidiría con AVF. Entonces puede estar o bien hacia abajo, hacia más 90 grados, o bien puede estar hacia aquí, a esta parte negativa, que sería menos 90. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo siguiente que miramos es AVF. Y como en AVF es predominantemente positivo, pues este eje estará hacia más 90 grados. Bueno, pues no sé por qué, pero dicho así, es que resulta facilísimo. Lo digo así un poco con retintín porque luego ya nos ponemos a hacer ejercicios y parece que luego no somos tan capaces de hacerlo. Os animo a intentar encontrar la isodifásica y hacer este ejercicio pues en los distintos supuestos. Aquí en este ejemplo, que lo voy a dejar un poco, bueno, podéis luego parar, pues hay distintas isodifásicas y consiste en hacer lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, buscar la isodifásica. Una vez que se encuentra dónde está, el eje va a estar perpendicular, en la derivación perpendicular a D1, utilizáis aquí este sistema de ejes, ¿de acuerdo? Va a estar entonces perpendicular a la que sería 1, va a estar o bien a menos 90 o bien a más 90, y entonces miramos en esa derivación a VF, como es predominantemente positivo, pues el eje va a estar hacia más 90 grados. Si no hay isodifásica, pues si no hay isodifásica lo que miramos es dos derivaciones y luego ya con el paso del tiempo lo hacemos todo tan rápido que no necesitamos mucho más. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos aquí las derivaciones frontales. Entonces, un eje normal, vamos a tenerlo positivo en 1 y lo vamos a tener también positivo en AVF, porque va a estar el eje entre 0 y 90 grados. Entonces, con echar solamente un vistazo solo a dos derivaciones, pues ya podemos saber si es un eje normal. Y si vemos que no es normal, como es en este caso, en que en AVF es negativo, bueno, pues lo que tenemos que establecer es el cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos, ¿qué hacemos para ello? Pues muy fácil. Miramos en 1, ¿no? Entonces, en 1 el complejo es positivo, con lo cual sabemos que el eje tiene que estar en este hemicampo, ¿vale? En este hemicampo que estoy señalando yo, que digamos que si lo miro enfrente, pues sería este hemicampo derecho. Es decir, para que en 1 sea positivo, el eje tiene que estar en este hemicampo. ¿Qué hacemos luego? Miramos en AVF. Como en AVF es predominantemente negativo, pues para que sea negativo en AVF, de estos dos cuadrantes, tendría que estar en este cuadrante, porque si fuera hacia aquí, en AVF sería positivo, porque AVF marca aquí la positividad, ¿no? Hacia más 90. Entonces ya por lo menos lo tenemos situado en este cuadrante. Y es un eje izquierda y ya con eso, pues bueno, podemos aproximar. Entonces, este tipo de cosas, pues, que me podéis decir, ¿está en torno a, bueno, pues en este eje o es un eje a menos 60, porque hagáis una aproximación a menos 60, de acuerdo? Pero lo que no voy a pasar es confundir los cuadrantes, ¿de acuerdo? Porque eso, o sea, ya no os digo que maticéis exactamente a qué grados está, pero sí que por lo menos saber en qué cuadrante está. Bueno, en este caso también, pues podríamos, suponiendo que pueda haber alguna isodifásica, pues si lo hiciéramos con el método de la isodifásica, suponiendo que sea, por ejemplo, en AVR, vamos a verlo, por ejemplo, imaginaros, decimos, bueno, pues en AVR, pues, ¿qué sería? Pues suponiendo que la isodifásica es en AVR, el eje tiene que estar perpendicular a esta isodifásica, que lo tendríamos situado aquí, ¿no? O bien 120 o bien menos 60. ¿Y esto qué es? Pues esto es 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Que como 3 es negativo, pues entonces el eje está a menos 60, por ejemplo.
Puede decir, yo considero que hay la isodifásica es AVR y lo he hecho de esta forma, pues muy bien, a menos 60, es un eje izquierdo, ¿de acuerdo? Es un eje que no es normal, que es de lo que se trata, saber si no es normal, si está en este cuadrante o si está en el cuadrante a la derecha entre 90 y 180, ¿vale? Bueno, pues se trata, que a veces lo explico así un poco más, bueno, mejor digamos y se puede llegar a entender mejor, pero al final es como hacer muchos ejercicios y sobre estas bases pues intentar pues ver si el eje es normal o no. Bien, por ejemplo, si yo echara un vistazo a este electro, ya solamente con ver que en uno es positivo, ¿vale? Y en AVF también es positivo, pues ya este eje ya sería normal. ¿De acuerdo? O sea, primero, ¿por qué? Porque si lo miro en uno, tiene que estar como hemos dicho, en ese hemicampo que había hacia la derecha en el sistema de ejes, y como en AVF también es positivo, pues tendría que estar en ese cuadrante que está entre 0 y 90 grados. Una cosa sencilla. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, una vez que calculamos el eje, pues tenemos ya que ir mirando pues las distintas ondas. Entonces, pues empezamos con la onda P, que la onda P, la duración, sabéis que horizontalmente es la duración, que cada cuadrito pequeño son 0,04 segundos, con lo cual 2 cuadritos y medio serían 0,10 segundos, o sea que no puede ser mayor de 2,5 milímetros de ancho. Y que el voltaje máximo, pues también suelen ser 2,5 como mucho milímetros hacia arriba, que son 0,25 milivoltios. Suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR, donde es negativa, y en V1, que suele ser isodifásica. Entonces, en este caso, pues tenemos una P que es normal. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Y el valor normal, que todo el mundo, manejamos, es entre 0,12 y 0,20 segundos. Es decir, entre 3 cuadritos, entre 3 y 5 cuadritos pequeños. Si es inferior es lo que llamamos PR corto, y si es superior a 0,20, a más de 5 cuadritos, es lo que llamamos el bloqueo AV de primer grado. Lo diremos luego, pero en personas mayores, mayor de 70 años, pues se considera que el PR se alarga un poquito y entonces 0,22 también se considera normal. ¿De acuerdo? Bueno, y en los niños también está ligeramente un pelín más acortado, ¿vale? Pero en principio los rangos normales son entre 0,12 y 0,20 segundos. Bien, el complejo QRS pues está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. Y como ya sabemos, la duración es entre 1 cuadrito y medio, vamos a poner, y 2 cuadritos y medio, porque ya cuando llega a 0,12, que son 3 cuadritos chiquititos, entonces ya hablamos que hay un bloqueo, pues que hay un bloqueo de rama, ¿no? En caso de que sea su anchura superior a 3 cuadritos. Entonces, dependiendo de la derivación, pues el QRS toma distintas morfologías, ¿no? Entonces, siempre que veamos una deflexión negativa primera va a ser una Q, como en este caso, pequeña, luego tenemos una R y luego una S. O bien, por ejemplo, en este caso, esto es un caso de el bloqueo de rama derecha, en V1, pues hay una R pequeña, una S y luego otra R'. ¿Veis? Esto sería como sacada de la V1 de un bloqueo de rama derecha. O bien, por ejemplo, en un electro normal, en V1 sería una R pequeña, una S grande, como sería este tipo de morfología. O bien, por ejemplo, si tenemos un infarto y estamos en un caso de un infarto inferior y vemos esto en AVF, pues vemos una Q profunda, ancha, seguida de una R, entonces esto es una onda Q.
Entonces, aquí hay un recuerda que dice, si en un complejo QRS hay una mínima, aunque sea muy chiquitina, ¿qué es esto? Positiva inicial, por muy pequeña que sea, eso ya será una onda R. Y lo siguiente es una onda S, no una onda Q. Y esto lo decimos porque a veces aparece una pequeñísima onda R, por ejemplo en V1 o en V2, y no se sabe bien, y entonces, o sea, no se ve bien, pero si tenemos una mínima ya sería un complejo RS, ya no sería un complejo QS, como podemos tener aquí. ¿Vale? O sea, decimos que si hay una pequeñísima onda positiva, ya lo llamaríamos RS, no lo llamaríamos QS. Y confundirlas, pues es un error frecuente. Bueno, bien, a continuación, pues esto es un ejercicio que hago yo cuando yo doy ya a residentes, ¿no? Un curso de electro que hago en el hospital. Entonces, pues siempre hago un ejercicio porque aunque bueno, durante la carrera o durante la residencia o incluso más allá, hemos visto muchos electros, cuando le mando a hacer este ejercicio, pues la mayoría de ellos no recuerdan cómo son la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Es decir, estamos hablando de V1, V2, V3, V4, V5, V6, y yo les digo, coged un papel y digo, dibujadme como si estuvierais haciendo un electro, pues las 6 derivaciones precordiales. Y yo hago este ejercicio porque yo explico los bloqueos de rama y entonces, pues desde hace muchos años que los explico, pues me di cuenta de que cuando se sabe cómo es la morfología normal de un electro normal, pues se ven mucho mejor los bloqueos. Bueno, pues creedme que a lo mejor de todos los, pues hay solo uno de cada 20 alumnos que sabe dibujar pues esta morfología de las derivaciones precordiales. Entonces, ¿por qué he querido hacer esto? Pues mirad, facilísimo. Vamos a explicarlo. Yo aquí me detengo mucho, pero luego es que para mí es también, solo explico esto de vectores, pero me resulta tan bonito que me parece como la base de la electrocardiografía y se entiende muy bien. Lo que pasa es que a veces no nos lo han explicado. Entonces, ¿cómo es la despolarización en los ventrículos? Esto sería el ventrículo izquierdo. Si yo estoy viendo al paciente que está tumbado y le estoy haciendo un electro, lo estoy viendo de frente, pues este es el ventrículo izquierdo, ¿vale? Porque está a su izquierda y este es el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Entonces, está tumbado el paciente y yo le he colocado los electrodos precordiales V1, V2, V3, V4, V5 y V6 hacia la axila. Esta sería su axila izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vería el electrodo V1 la despolarización del ventrículo? Bueno, pues sabemos que cuando se despolarizan los ventrículos, lo primero que se despolariza es el tabique. Y el tabique se despolariza de izquierda a derecha. Y hay un vector que va de esta forma, como lo veis aquí, de izquierda a derecha. Y luego, a continuación, se despolarizan los dos ventrículos. Como se ve aquí, izquierdo y derecho. Pero como el ventrículo izquierdo es el predominante, digamos que contrarresta el ventrículo derecho y este vector pues nos va hacia la axila. Entonces, cuando yo soy V1, si soy el electrodo V1, lo primero que vería sería venir este pequeño vector, que es la R, que viene hacia mí. Y a continuación, un vector grande, que es la despolarización de los ventrículos, que se va y entonces hace una S. Por eso, en V1, la morfología es RS. En V2 también sería una R un poquito más grande y una S un poquito más pequeña. En V3 sería una R más grande y una S más pequeña. ¿Y qué pasaría? Voy a ponerme como si fuera V6. Esto es un detalle, pues aparte de bonito, es que pues que muchas veces no nos lo han explicado y no somos conscientes de ello. Si yo soy V6, si soy este electrodo, como veis y estoy aquí, la despolarización del tabique se aleja de mí, con lo cual al alejarse de mí, pues lo veo que se va. Entonces tengo una pequeña Q que yo he bautizado como una mini Q que no es patológica, una mini Q que no es patológica y que corresponde a la despolarización del tabique. A continuación
tendría la despolarización de los ventrículos, que como me viene para acá el vector, pues es una R muy alta, positiva. Y luego lo que se llama la despolarización de las bases, que es un vector 3, que sería esta S que hay aquí, que también se puede objetivar en estas derivaciones. Entonces, bueno, pues como podéis observar, si miramos aquí ya con toda la explicación las 6 derivaciones precordiales, pues aquí tenemos en V1 una RS, una R que va creciendo, una S más pequeña, una R que va creciendo, una S más pequeña, y aquí pues aparece esa mini Q no patológica, yo lo he bautizado con la mini Q mía, una mini Q que no es patológica y que aparece en V4, V5 y V6. ¿Vale? Entonces, esta es la verdadera forma y la verdadera FETEN de la morfología de las derivaciones precordiales. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para explicar un concepto que todo el mundo acaba preguntándome también a través de los mensajes y que han oído alguna vez y que no se sabe muy bien, esto que no me oiga nadie, para qué sirve, pero es un poco lo de la transición. Entonces, ¿a qué se llama transición normal? Pues se llama transición normal cuando nosotros miramos las precordiales y vemos que este cambio que se produce de RS a mini QRS se efectúa entre V3 y V4. Y esto es lo que se llama la transición normal. Y de aquí, pues hay lo que se llama, lo que llamamos la destrorrotación o rotación horaria o la levorrotación o rotación horaria, que es, como digo yo, rotaciones del corazón como si tuviéramos, perdón por la expresión, pero se entiende bien, pues un palito de un pincho moruno y le damos destrorrotación en sentido de rotación horaria, levorrotación o sentido de rotación antihoraria. Entonces, la destrorrotación se produce cuando hay un crecimiento de ventrículo derecho y la levorrotación cuando hay un crecimiento de ventrículo izquierdo. Está rotando ligeramente y eso da, pues, unas características en las derivaciones precordiales, que es cuando hemos oído eso de transición tardía, que nadie sabemos lo que es transición tardía, pues aquí, en este curso, es cuando yo he explicado lo que es la transición tardía, que significa que siguen apareciendo RS en todas las derivaciones precordiales, porque no se efectúa la transición. Y cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, la transición es precoz y se efectúa ya en V2. Y tenemos esa mini Q que hemos visto ya en V2. Bueno, tengo unos enlaces también, prácticamente son estas diapositivas a mi blog, que os lo pondré a través de un mensaje, porque como es una pregunta también constante, no entender esto, que luego tampoco lleva más, pero que una persona que le gustan los electrocardiogramas y que quiere interpretarlos bien, pues puede poner en su electrocardiograma, pues eso, la transición tardía, pues como más puede haber un crecimiento de ventrículo derecho o que te ayudan a poder, por ejemplo, si ese paciente, pues desde el punto de vista clínico, que puede ser o que puede tener, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, que sé que me extiendo un poco ahí, pero que es la base de los electros y luego de los bloqueos, pues por ejemplo, seguimos ya con la onda T, que la onda T decimos que es normalmente la onda T, la miramos en las derivaciones, es normalmente positiva, en D1, D2, AVL, bueno, AVF, en V1, bueno, por supuesto en AVR es cuando hay negativa, es negativa, y también en V1, también a veces es isodifásica, y en D3 pues también puede ser negativa. ¿De acuerdo? Esto ya veríamos la onda T. Y luego el segmento ST, pues todo el mundo sabe que suele ser isoeléctrico, que el segmento ST va hasta el final de la onda T y que esto es lo que marca pues el síndrome coronario agudo con elevación del ST, descenso del ST, o bien, por ejemplo, casos de pericarditis, la elevación también del ST. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, seguimos. El intervalo QT. Pues el intervalo QT sabéis que se corrige por la frecuencia, que aquí tenéis un ejemplo y una fórmula, la fórmula del QT corregido, de cómo se hace, ¿vale? Aquí te va poniendo, pues se mide el QT medido en milímetros, que es 11,5. El intervalo RR previo también en milímetros, son 22,5. Bueno, lo pasamos a segundos.
lo pasamos también a segundos, ¿de acuerdo? Y luego ya pues hacemos el QT corregido. Vale, ¿de acuerdo? Bien. ¿Seguimos? Bien, entonces ahora, como podemos observar, pues tenemos aquí un electro y lo tengo puesto aquí para que supiéramos interpretarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues primeramente lo que estamos diciendo, un ejemplo de la lectura del electrocardiograma. ¿Cómo se hace? Pues se dice, primeramente vemos que los RR son rítmicos, ¿no? Estos RR los vemos rítmicos, entonces, bueno, de momento rítmico, luego están precedidos los QRS por una onda P. Luego, como podemos observar, hay 3 cuadritos, entonces estos 3 cuadritos dividimos 300 entre 3, va a 100 latidos por minuto, es decir, ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, un eje que en 1 es positivo y en AVF es positivo, con lo cual también es un eje que está dentro de la normalidad. Luego, que nos vemos ya las ondas P, que también son positivas, que están normales, vemos los complejos QRS, vemos, bueno, os voy a decir también que a veces no toda Q es patológica, como ya sabéis, ¿no? Entonces a veces aparecen por la despolarización del septo, porque 2,3 y AVF ve la cara inferior, algunas mini Qs también en 2,3 y AVF, porque estas son las derivaciones frontales, pero si vemos aquí las precordiales, pues se hace lo que os he dicho. Siguen esta morfología RS, 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 Q, mini Q, RS, y aquí esta transición es normal. Este es un electrón normal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues los complejos QRS también son estrechos, no hay bloqueo de rama. Podemos decir que estamos ante un electro que es normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿dónde están las variantes de... ¿Dónde están las variantes de la normalidad? Bueno, pues variantes de la normalidad es lo que ya sabemos como arritmia sinusal. Entonces, la arritmia sinusal es que hay un aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración, de forma que durante la inspiración pues hay unas pulsaciones mayores y luego durante la expiración hay una variación con la respiración. Y esto se ve relativamente frecuente en jóvenes, ¿de acuerdo? Se ve en los jóvenes, Bien, entonces aquí hablamos de la desviación del eje. Tenemos que el eje puede estar desviado a la izquierda. Sabemos que lo más típico de la desviación del eje a la izquierda es en el hemibloqueo anterior izquierdo, cuando hay una marcada desviación del eje a la izquierda y está superior a menos 30 grados, o también en casos de ciertas patologías. Y luego el eje puede estar desviado a la derecha, que es más a la derecha de más 90 grados, en caso de corazones verticalizados, durante la inspiración, en individuos que son muy delgados, de hábito asténico, con anomalías torácicas, y también en los niños el eje también puede estar un poco desviado hacia la derecha porque todavía predomina el ventrículo derecho, y también en ciertas patologías. ¿De acuerdo? O sea que decir que está desviado el eje desviado a la izquierda o a la derecha, no quiere decir siempre que haya patología. Pero, bueno, pues hay que pensar también en ellas, o las distintas causas de patologías que desvían el eje. ¿Vale? Y a continuación tenemos el bloqueo AV de primer grado. Ese bloqueo AV de primer grado, pues sabemos que miramos el PR. En este caso he dejado puesto el PR aquí porque es un PR muy largo, un PR de 355 milisegundos, como puede ser
casi sería el doble. Y bueno, ¿qué significado tiene el bloqueo AV de primer grado? Pues el bloqueo AV de primer grado pues depende un poco también de la edad del paciente, ¿no? O sea, hay veces que hay pacientes que son jóvenes con un bloqueo AV de primer grado y que ese bloqueo AV de primer grado, pues nada, no va a significar no tiene significado patológico, pero puede ser pacientes mayores en que el bloqueo AV, pues haya otros grados de bloqueo superiores, ¿no? Y entonces, pues si el paciente lo requiere, pues a lo mejor hay que intentar investigar o si ha tenido síncopes o algún tipo de sintomatología. O sea, así de por sí, aisladamente, no hay que poner ni marcapasos, ni hay que tratarlo como una patología grave, pero sí que hay un poco, dependiendo de la edad y de sus síntomas, hay que investigar un poco, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hemos dicho es, antes hemos hablado ya un poquito de la onda Q normal y de que no toda la onda Q es patológica. Entonces hablamos aquí que la onda Q suele ser estrecha, poco profunda, cuando es una Q normal y que no supera el 25% del QRS. Y que a veces por la despolarización del tabique pues se puede ver las derivaciones que miran la cara inferior, pues una onda Q que puede aparecer en los corazones que están horizontalizados, ¿de acuerdo? Y un QS en AVL en los que están verticalizados. Y es normal también una onda Q profunda en AVF, o sea que un poco como este electro, si vemos unas ondas Qs, si son poco profundas, muy estrechitas, pues no quiere decir nada. Y de hecho, una de las consultas también más frecuentes que hay de remitir a cardiología es porque se ve una onda Q pues en cara inferior y el paciente nunca ha tenido infarto, le has preguntado y no tiene, entonces está sintomático, pero en un electro y se ve y suele ser en personas obesas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se remite al cardiólogo, no pasa nada y nosotros a veces también vemos el electro y con la historia no lo sabemos. Lo que hacemos es, por ejemplo, hacerle un ecocardiograma y si hubiera tenido un infarto, pues también pues veremos alteraciones de la contractilidad. ¿De acuerdo? Bien, ahora de qué hablamos? Hablamos de la repolarización precoz. Entonces, la repolarización precoz, pues es, sabemos ya esa elevación del segmento ST, sobre todo un patrón de repolarización precoz que se ve en adultos jóvenes, en jóvenes, donde el ST parece que está ascendido. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que ha habido recientemente también un debate si el patrón de repolarización precoz estaba asociado con mayor muerte súbita. Pues al final, bueno, se llegó a la conclusión de que no, con otros estudios que aparecieron, que no estaba relacionado con esto. Afortunadamente no está relacionado porque este patrón es muy frecuente de verlo en adultos jóvenes. Entonces hubiera, digamos, sido un caos un poco pues para la sanidad intentar determinar qué patrón de estos jóvenes es el que se asocia con muerte súbita y quién no. Entonces, en algunos casos, pues hay que ver la historia clínica del paciente y si tiene algún antecedente de muerte súbita en la familia. Hablando de patrón de repolarización precoz, quiero enseñaros una cosa muy curiosa, que por eso la traigo aquí a cuento, y es que bueno, este patrón de repolarización precoz es muy frecuente en deportistas. Entonces, a veces se habla que si el deporte en exceso es bueno, es incluso perjudicial o qué es, ¿no? Normalmente el deporte, aunque sea un deporte de élite, un deporte federado, un deporte de alto, bueno, pues de alto grado, no tiene por qué dar anomalías en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí un patrón de repolarización precoz en un deportista que es un deportista europeo pues de raza blanca. ¿Por qué? Pues para distinguir que en los deportistas afroamericanos, los deportistas de raza negra pueden tener un patrón de repolarización precoz característico, como veis aquí, que es una elevación del ST y luego una onda T negativa. Pero esta onda T negativa no pasa de V3.
Es decir, que vosotros, si veis un paciente, un chico, un deportista, un joven atleta, un joven normal de la consulta que tiene alteraciones consistentes en onda T negativa, pero en V4, V5 y V6, eso es anormal y hay que estudiarlo. No se puede atribuir al deporte. Como mucho, lo que os he dicho, en pacientes afroamericanos, esta alteración se ve en V1, en V2 y V3, pero no pasa de ahí. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, lo he sacado de la bibliografía. Y es algo bonito ahora que se está estudiando mucho pues las alteraciones del electro y del corazón en el deporte. Bueno, y esto mismo, esto mismo se une también a que en V1, V2 y V3 encontramos muchas veces una onda T negativa, una onda T que es isodifásica negativa y que esto es normal. Esto suele ocurrir en el 20% de los adultos sanos, en mujeres y sujetos de raza negra, igual que hemos dicho antes. No son unas ondas T muy profundas. En los primeros días de vida en los niños es normal y es lo que se llama persistencia del patrón infantil. Y es como una repolarización inespecífica, pero tampoco tiene significado patológico. ¿Vale? Estamos hablando de variantes electrocardiográficas de la normalidad. ¿Vale? Nos podemos encontrar en un electro y bueno, que también es compatible con la normalidad. Igualmente, también podemos ver que es normal lo que se denomina el bloqueo incompleto de rama derecha, donde vemos en V1 esa la R', un patrón R, SR', siendo el complejo QRS de una duración inferior a 0,10, es decir, un QRS no ensanchado. ¿Y qué ocurre a veces? Pues que ocasionalmente desaparece bajando los electrodos de las derivaciones V1 y V2, 1 o 2 espacios intercostales. Esto es sumamente frecuente. De hecho, he visto casos de una joven, una niña de 15 años, que la mandaba a su médico de cabecera, un poco asustaba a sus padres también, porque tenía un bloqueo, o sea, una R segunda muy llamativa en V1. Entonces, al pasar por nuestra consulta, primero se hace un electro, y de aquí que en este electro de nuestra consulta era un electro absolutamente normal. Pues solamente esto ha sido debido a bajar los electrodos 1 o 2 de espacios intercostales, y esto es una variante de la normalidad. Vale, seguimos una onda U. La onda U, que sabemos que va después de la T, tiene un significado incierto, puede corresponder a normal o puede ser patológica. Entonces, patología puede estar en la insuficiencia aórtica, el prolapso mitral, hipertrofia ventricular izquierda, digosina, quinidina, algunos fármacos que favorecen su presencia, ¿de acuerdo? Y también esta onda U se asocia mucho con la hipopotasemia, de forma que a medida que el potasio en sangre es cada vez más bajo, esta onda U es cada vez más evidente. ¿De acuerdo? Bueno, bien, pues llegamos hasta aquí y bueno, como llegamos hasta aquí y vamos a hablar de los bloqueos de rama y los hemibloqueos. Entonces, empezamos, bueno, pues estudiando un poquito el sistema de conducción, donde vemos el nodo nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, conecta el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular, luego las dos ramas de la de His, que se dividen en la vía izquierda y derecha, vías de conducción, y bueno, esto ya lo sabemos también. Esto es una cosa que la aprendemos también en la carrera, ¿no? Aquí esto nos va indicando por dónde va, digamos, el impulso y su traducción en el electrocardiograma. Y bueno, y luego tengo otra vez otra diapositiva, que es un poco como la de antes, con una explicación de lo que ya expliqué antes, para saber cómo es el electro normal y cómo es la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Y esto sería un electro normal, como he dicho, la mini Q, que tendría que aparecer a partir de V4 para que la transición fuera normal.
Y a continuación, bueno, pues empezamos a explicar el bloqueo de rama derecha. Entonces, el bloqueo de rama derecha, sabiendo esto que os he comentado antes de cómo son la morfología de las derivaciones en las precordiales, pues ya nos resulta muy fácil. Porque lo que ocurre en el bloqueo de rama derecha hay un bloqueo de la rama derecha de la de His. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si nosotros miramos en V1, que está aquí, pues la despolarización inicial del tabique se produce igual. Entonces, la primera parte del complejo QRS permanece igual. Pero luego, como hay un bloqueo de rama, bueno, pues el impulso va desde la parte izquierda a la parte derecha, con lo cual hay un ensanchamiento del complejo QRS y la segunda parte del complejo QRS es la que se ve el trastorno. Entonces, en V1 tenemos un inicio normal, RS, una R', y lo que tenemos en V6 pues es el inicio normal también de la despolarización del tabique, la mini QR, y lo que es patológico es esta onda S que es muy profunda y ancha. Entonces, muchas veces los bloqueos de rama también os traen a maltraer. Y luego son facilísimos porque todos los bloqueos de rama derecha son iguales en el electro y todos los bloqueos de rama izquierda son iguales también en el electro. Y solamente con observar la derivación V1 y la derivación V6, yo soy capaz de decir si hay un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Bien, tenemos aquí otro caso de bloqueo de rama derecha, pues tenemos también R, S, R', siempre hay una segunda R. Y en V6 lo que hay es una S. Y solamente con mirar esto, sin mirar las frontales, en que cambia, ya sé que es un bloqueo de rama derecha. Hay una larga lista de características del bloqueo de rama derecha que, bueno, las podemos estudiar, pero tenemos que saberlo identificar. El bloqueo de rama derecha puede verse en personas sanas también. Y, bueno, pues sabéis que el QRS, cuando es estrecho, se llama bloqueo incompleto de rama derecha. Y si es de mayor de QRS ancho, pues es un bloqueo completo de rama derecha, que también se ve en la hipertrofia, en el EPOC, en el cor pulmonale, en comunicación antiauricular, tipo ostium secundum. Vale, entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en que hay una R pequeña y una S poco profunda, pero esta R es la segunda R. Y aquí en V6, pues tenemos la minicula R y esa segunda S. Esto también es un bloqueo de rama derecha. Vale, y ahora tengo aquí un ejemplo, bueno, pues porque a veces también esto es, bueno, uno de los casos en los que a veces tampoco se interpreta del todo correctamente. Aquí lo que llama la atención, que está en azulito, es la elevación del ST. Esto está un paciente que está teniendo un infarto. Vale, aquí también vemos unas ondas Q, ya vemos unas ondas Q, de forma que si hay unas ondas Q y una elevación del ST, el infarto ya está en una cierta fase evolucionada. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que esta onda que vemos aquí, esta es la segunda onda, o sea, la R', es decir, que este paciente lo que ha perdido es la primera R de aquí. ¿Vale? Entonces, en un infarto con bloqueo de rama derecha, en un paciente que podía tener un bloqueo de rama derecha, se pierde la primera R y queda un complejo QR, pero esta R es R', es la segunda R, que bueno, que a lo mejor no tiene, bueno, no sé si tiene más o menos importancia, pero imaginaros que este señor no tenía antes ni bloqueo de rama derecha y con el infarto también desarrolla un bloqueo de rama derecha. ¿Vale? Porque hay que saber interpretar que este señor está teniendo un infarto en fase subaguda y hay aquí un bloqueo de rama derecha, que no sabemos si lo teníamos previamente o si lo ha desarrollado ahora. Y esto es lo que pone aquí. Un bloqueo de rama derecha con su necrosis anterior. ¿Vale? Bueno. Y luego ya una vez que hemos hablado de estos 2 o 3 casos de bloqueo de rama derecha, pues el bloqueo de rama izquierda. Bueno, en el bloqueo de rama izquierda, ¿qué ocurre? Lo que está bloqueado es la rama izquierda. Y ya, si yo me pongo aquí en V1, ni siquiera la despolarización del tabique es igual, con lo cual todo el complejo está totalmente diferente. O sea, todo el complejo QRS es totalmente diferente a lo que yo os expliqué. La repolarización
también es negativa. Y luego, bueno, pues yo realmente esto lo veo visualmente. Me fijo en V5, en V6, en 1 y en AVL. Esto está sacado de una fotografía de libro y veo que es, como yo lo llamo, una morfología pues de casita, de M, de W invertida, como queréis llamarla, pero que siempre corresponde a esta forma. Y siempre que veáis un bloque rama izquierda lo vais a ver de esta forma. O sea que, en el fondo, el bloque de rama izquierda pues lo podéis como memorizar, ¿no? La morfología, porque siempre va a ser esta, con una repolarización que es contraria al complejo QRS. Vale. Y, por ejemplo, aquí os he querido poner un electro que es normal y un bloqueo de rama izquierda. Y volvemos a ver en V5, V6, 1 y AVL, pues esta morfología del bloqueo de rama izquierda, una especie de casita. Se pierde normalmente esta mini Q de la que os hablaba. Es como una base, un piquito en M o en punta y luego un complejo, luego la repolarización que está inversa, ¿vale? Invertida. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente, un paciente mío con una miocardiopatía dilatada. Pues es que a veces os fijáis en esta muesca, que si la muesca es más grande, que si esto es una M, que si es una W. Bueno, pues lo importante es que el QRS está ancho, como aquí, y que no corresponde a una morfología normal, que también la repolarización es anormal y es un complejo ancho. No es bloqueo de rama derecha, pues es bloqueo de rama izquierda. Y ahora tengo una diapositiva que a mí especialmente también me gusta bastante porque me pone cómo es el complejo normal en V1 y V6. ¿Veis? Lo que hemos estado explicando antes con mucho detenimiento. RS, mini QR, falta la S, pero mini QR. Cuando es un bloqueo de rama derecha, la primera parte del complejo QRS se mantiene igual. Lo que aparece aquí es la R'. Esta primera parte se mantiene igual y aparece ser profunda. Y cuando es un bloqueo de rama izquierda, ya cambia, como veis, todo el complejo. Y es que básicamente es esta forma. Y esta forma en V6 es la misma que se repite en 1 y en AVL. Una especie, yo lo llamo una casita. No hay ni una minico al principio. Tiene base, una casita. Tiene aquí una mella, una muesca. Y la repolarización que es inversa, ¿vale? Bueno, de acuerdo. Bueno, pues eso, y una vez que hemos estudiado bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y parece que lo hemos entendido todo, llegados a este punto, seguro que lo que me estáis oyendo decís, pero si es que lo hemos entendido. Bueno, no pasa nada. Dentro de un mes, probablemente, también las ideas se vuelvan un poco a estar un poco embarulladas, ¿vale? Porque pasa eso. Luego se van asentando las cosas y luego ya, pues cuando lo ves muchas veces, ya luego no hay duda y ves un electro y ya solo con verlo en 5 segundos sabes si es un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Porque a continuación tenemos el hemibloqueo anterior izquierdo. Y ya la cosa se empieza a complicar. Entonces, normalmente la duración del QRS es menor de 0,12 segundos y hay una cierta morfología que yo ya sé que hay una regla mnemotécnica que utilizáis. Yo realmente, antes de dar las clases, me lo sabía sin regla mnemotécnica. Yo veía este electro y yo ya sabía que era un hemibloqueo anterior izquierdo, un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, pero al final, a base de que vosotros me habéis contado la regla mnemotécnica, pues también me la he aprendido. Pero ahora os explico cómo esta regla mnemotécnica coincide con lo que con mi concepto del hemibloqueo anterior izquierda. Esta regla mnemotécnica habla de cómo es la derivación en las derivaciones frontales, ¿no? Entonces hablamos PNN da pena, que es la regla. P positiva, N negativa, negativa, da igual, positiva y negativa. Esto lo sabéis todos y lo aplicáis la regla y ya decís, corresponde a un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que en un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda hay un eje muy desviado a la izquierda.
Entonces, para que sea un eje muy desviado a la izquierda, la morfología de los precordiales, cuando hemos estudiado el eje, tiene que ser esta. Positiva en 1, negativa en AVF, y ya sabemos que está en el cuadrante entre 0 y menos 90, el cuadrante izquierdo, el de arriba, y ya si en AVR es positiva, está muy a la izquierda. Y esto es lo que es el hemibloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Es decir, que cuando estamos aplicando la regla mnemotécnica, ¿vale? Ahora ya podemos saber, bueno, pues mira, cuando yo veo un eje así, ya sé que está muy a la izquierda si sé aplicar esta regla mnemotécnica y no tengo que buscar el eje. Si yo os presento este electro y os mando a buscar el eje, este eje estaría muy probablemente estaría muy probablemente pues muy izquierdo, muy arriba. Y esto es un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí, bueno, entonces, ese listado que hay cuando hablamos de cómo son las derivaciones en el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, pues te las va diciendo cómo son, pero corresponden a lo que os he dicho del eje. Entonces te dice en 2, en 3 y en AVF, y hay una onda R que se sigue de una S profunda. ¿Vale? Bien, siendo la S en 3 mayor que en 2. Es decir, me está queriendo decir que yo en el hemibloqueo anterior izquierdo veo un complejo RS profundo en 2, 3 y AVF. De acuerdo, es que esto es lo que tiene que haber para que el eje sea extremadamente izquierdo. Bueno, a mí me gusta explicar esto, a veces lo hago muy rápido, a veces cuando se entiende es como si lo estuviéramos, bueno, si lo tenéis ya pillado, pues veis que es como si estuviéramos aquí hablando de forma matemática, pero es muy sencillo. En AVR vuelve a haber una R terminal. ¿Por qué? Porque si es un eje muy a la izquierda, muy arriba, muy vertical hacia arriba, en AVR tiene que haber un QRS que tenga una deflexión positiva. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nada, seguimos aquí. Lo mismo, ¿vale? Son los distintos ítems y cómo se van manifestando en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? Bueno, pues los vais viendo, lo vais estudiando y pues tenemos aquí un ejemplo. Mirad, PNN da pena. Positivo, negativo, negativo. Da igual, muy positivo, o sea, un eje muy a la izquierda. P, positivo y negativo. ¿Vale? Otro, igual. Es que todos son iguales, es que me da igual. Es que a veces hay como la impresión de que cada electro es diferente, pero no. El bloqueo de rama derecha se ve igual en todos los electros, ya veis 1000, el de rama izquierda igual, el de bloqueo anterior izquierda igual, el de posterior también igual, y las combinaciones pues igual. Este otro, PNN da pena. Igual. Bueno, y ahora a continuación pues vamos a pasar al hemibloqueo posterior izquierdo. Y lo estudiaremos y acabaremos aquí. Entonces, el hemibloqueo posterior izquierdo casi nadie lo dice cuando interpreta el electro. Y dos cosillas, es súper. Primero, que no se ve mucho. Aislado no se ve mucho. ¿Vale? Casi siempre está asociado, de hecho, en la primera clase que di hace años, me tuvieron que buscar uno, porque no encontrábamos en la vida cotidiana un hemibloqueo posterior izquierdo aislado. Siempre estaba asociado a un bloqueo de rama derecha. Entonces, primero, que no es frecuente. Y segundo, bueno, pues que a veces el paso de interpretarlo es sencillísimo porque en el hemibloqueo posterior izquierda lo que hay es un eje derecho, es decir, más allá de más 90 grados. Por regla mnemotécnica,
por regla mnemotécnica sería la inversa, ya no hay una frase como tal, pero la inversa es lo que hemos dicho antes. Si aquí era positiva, ahora es negativa. Si aquí era negativa, positiva, positiva. Bueno, da igual, y esto negativo y positivo. Entonces, ¿qué me da a mí el quid de la cuestión? Pues mirad, y ya es el último toque que os doy. Mirad, habitualmente hemos dicho que el eje normal está entre 0 y 90 grados. Para ser un eje normal, en el 90% de los casos, D1, el QRS es positivo. Y en AVF también es positivo. Pues cuando yo miro en D1 y no es positivo, es así, predominantemente negativo, este eje está ya situado hacia la derecha y esto no es normal. Entonces empezaríamos la interpretación diciendo eje derecho. Pues cuando empecemos la interpretación diciendo eje derecho como este electro, que además el complejo es QRS, podemos poner hemibloqueo posterior izquierdo. Y este es un electro típico de un hemibloqueo aislado posterior izquierdo. La regla mnemotécnica sería la contraria, pero fundamentalmente es un hallazgo raro porque en D1 el complejo no es negativo. En el 95% de los casos es positivo. Por eso os digo que es muy infrecuente encontrarlo aislado. ¿Vale? Y a continuación, es que no paro, pero vamos a mirar esto también. El bloqueo de las combinaciones. Esto sí ya se va complicando un poquito más. Al principio lo teníamos claro y ahora lo vamos complicando un poquito más. La de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Qué hay en esta combinación? Pues las dos cosas que hemos encontrado. Por una parte, el bloqueo de rama derecha con la R', la R segunda en V1, la S profunda en V6. Y por otra parte, las características del hemibloqueo anterior izquierda con la, miramos en las frontales, pues con la regla mnemotécnica de PNN da pena. De hecho, lo vemos aquí, esto es positivo, pero aquí es negativo, negativo, es un eje a la izquierda y además como en AVR es positivo, pues es muy a la izquierda. Esto sería una de las combinaciones. ¿Vale? Bueno, que este apunte, que esto, mirad, en el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierda, esto es fundamentalmente por el síndrome un poco coronario agudo y las ondas Q. Dice, dado que el septum se activa de forma normal, es decir, de izquierda a derecha, eso que hemos hablado del septo, la aparición de un bloqueo de rama derecha no modifica el registro de la actividad inicial del QRS. Por eso las ondas Q que se pueden registrar en las derivaciones precordiales con hemibloqueo no desaparecen. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora a continuación, pues ya vamos a acabar. Bueno, en los apuntes tenéis muchos casos y luego en mi blog, pues también tenéis muchos casos. Entonces, aquí en esta clase, pues no solo, bueno, en algunas sí doy, pero en este, por ejemplo, concretamente no. Pero en este, por ejemplo, tenemos un caso de un paciente que en el año 81 tenía 65 años y cuando pasaron unos años pues tenía otro electro. Entonces en este electro inicialmente, ojo, PNN da pena, tenía un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, QRS estrecho, y a continuación pues ¿qué pasó? Pues pasó a un bloqueo de rama derecha y también se mantuvo el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Esto, unido a un PR largo, a un bloqueo AV de primer grado, se llama bloqueo trifascicular. Con el tiempo, el PR aumentó y finalmente, 3 años después, pues se registró una disociación y le fue implantado marcapasos definitivo. Esto es, digamos, como una historia larga de un paciente en el que se va apreciando que se va, según el sistema de conducción, se va haciendo mayor, se va haciendo viejo, pues también van apareciendo distinto el bloqueo, ¿vale? No puedo acabar sin ver este electro porque quiero que quede grabado del bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Vale? Si ya era rara solo el hemibloqueo posterior izquierdo, el bloqueo de rama derecha se asocia bastante con el anterior. Esta combinación es poco frecuente. ¿Vale? Y esta combinación es poco frecuente, pero se puede identificar muy fácilmente.
Mirad, un bloqueo de rama derecha, R, S, R', mini Q, vamos a decir falta, pero R, S profunda, bloqueo de rama derecha. Ojo, eje, ¿cómo es el eje? En D1, este eje está a la derecha. Tenemos en D1 un complejo QRS negativo, está a la derecha. Y si pasamos la regla mnemotécnica, es lo contrario del bloqueo anterior. Por lo cual, tenemos la suma de rama derecha y hemibloqueo posterior. Poco frecuente. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. La última diapositiva, ya que os pongo, es lo que tiene un síndrome, tiene un nombre, el bloqueo trifascicular, que es un bloqueo de rama derecha y de ambas divisiones de la rama izquierda. Bueno, quiere decir que si nosotros vemos un paciente en el que, esto me pasó hace poco, un paciente que tenía un electro preoperatorio y que tenía un bloqueo de rama derecha y sumado a un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Vale, y fue a la consulta después de 2 años por otro motivo y tenía un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. Imaginaros si se bloquean las dos subdivisiones. Entonces, esto es preceptivo de poner un marcapaso sí o sí. Es decir, que en algunas etapas de su vida a este señor se le bloqueaba una rama o bien se le bloqueaba dentro de la rama izquierda o bien una subdivisión o bien otra, porque el de rama derecha lo tenía crónico. Entonces, esto se denomina síndrome de Rosenbaum y es indicativo de implantar un marcapaso ya. Porque si se bloquean en un momento dado, esto es alternante, si se bloquean en un momento dado las dos, pues ese señor, se bloquea. Entonces, si lo encontramos de forma casual, porque vemos 2 electros diferentes en el tiempo, pertenecientes a ese mismo paciente, como en este caso que vamos a ver, que este caso es precioso, en este caso bloqueo de rama derecha es del mismo paciente y su división anterior, y luego en otro un segundo electro de bloqueo de rama derecha y su división posterior, separados en el tiempo, un día sí, alterna uno con otro. Esta es indicativa de implantación de marcapasos. Y bueno, yo creo que ahora pues la cabeza está llena de ideas, entonces pues nada, pues os animo a que lo volváis a reflexionar un poco, lo volváis a ver, hagáis algunos ejercicios, no del curso, sino en vuestra vida diaria, de los electros que veis en vuestra vida diaria, y vayáis poco a poco aplicando todas estas cosas. Y si alguno ahora mismo quiere comentar alguna cosa o pues queréis también pues a partir de aquí pues preguntar cosas por mensajes o cualquier duda que os haya quedado. También puedo en otra videoconferencia pues explicar algunos detalles que os haya quedado ahora poco claros de aquí o bueno, pues si queréis alguno pues podéis